está en 30 grados. Bueno, está en línea Hernán Lacunza, exministro de Economía. Hernán, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola Eduardo, ¿cómo está? Buen día. ¿Participó usted de la reunión de ayer de Juntos por el Cambio? No, participé en la de antes de ayer, pero antes déjeme felicitarlo por este nuevo desafío que empezamos esta semana y a todo el equipo ahí que bancó la transición, María y... Bueno. Acá no se sí. Bueno, felicitaciones. Tantos años que nos acompañan todas las mañanas. Hernán, ¿cuál es la posición de Juntos por el Cambio? ¿Acompañar el acuerdo? Sí, ayer fue la que me preguntaba Eduardo al principio, perdón la interrupción. No, por Ayer fue la reunión de la Mesa Nacional. Antes de ayer fue una reunión más técnica con el bloque legislativo. Ayer la definición política fue... Bueno, yo diría, Eduardo, que fue... el default no es una opción, ¿no? Entonces, hay que llegar... si el default no es una opción para todos los argentinos, sobre todo, porque tendrían consecuencias muy lamentables, entonces hay que extremar los caminos y para conseguir un acuerdo. Hay un entendimiento, un preacuerdo, pongamos el sustantivo que se quiera, pero no es un acuerdo ya consagrado, ya terminado. Y la verdad que hay muchas incertezas sobre cuáles son, ya no diría la letra fina, sino la letra gruesa de ese acuerdo, porque hay, si se quiere, una hoja de ruta, digamos, un sendero fiscal y monetario. Eso es lo único que sabemos desde hace 15 días, cuando se evitó el default el mismo día del vencimiento, paréntesis, un vencimiento que se sabía 40 meses antes que estaba, ¿no? Así que no sé por qué llegamos a esa zozobra, pero no hay ninguna línea todavía sobre cuál va a ser el camino crítico o las medidas para conseguir esas cumplir con esos compromisos, con ese sendero, que van en el sentido correcto, pero obviamente todos sabemos lo que hay que hacer, la cuestión es cómo, ¿no? ¿Cómo? ¿Y cómo lo haría usted? Bueno, primero que siempre es responsabilidad del Ejecutivo, también la definición de ayer de Juntos por el Cambio, si lo interpreto bien. Mire, Eduardo, la responsabilidad una nación republicana como la Argentina tiene un piloto y un copiloto, en este caso una copiloto, que son los que fueron electos a tal fin, ¿no? Por un mandato de 4 años. Y la oposición tiene un rol institucional que es básicamente, que los pilotos no adopten una estrategia tipo el muchacho de Mar del Plata que decía, si nos matamos, nos matamos. Y ahí termina. No es una cogestión o una responsabilidad de los pormenores de este presunto acuerdo. Bueno, lo que pasa es que los pilotos dicen que en este balurdo los metió el gobierno de Macri, del cual usted era ministro de Economía. Sí, entiendo ese argumento, el argumento como chicana política. No lo entiendo como un argumento lógico. ¿Por qué? Porque presumamos por un minuto, y esto es una conjetura, un supuesto, que el acuerdo anterior fue insatisfactorio. Y eso no se resuelve con otro acuerdo malo, ¿está bien? Entonces, ¿qué tiene que ver si el anterior no rindió lo esperado con que hay que aprobar cualquier cosa? Podría empeorar, ¿sí? Entonces, no exime al piloto, en este caso, a presentar su plan de vuelo, ¿sí? Porque está bien, el piloto dice, en esta tormenta nos condujo otro, sí, ahora nos tiene que salir, ahora podemos empeorarla, ¿sí? Así que el plan de vuelo tiene que ser público, conocido, y fíjese, Eduardo, me parece que el gobierno se recuesta en la responsabilidad del resto, no solo de la oposición, para compensar su propia imprudencia. Me explico. Ahora, a 2 días, como este preacuerdo no fue el último eslabón de una estrategia negociadora consistente, sino que fue un manotazo de último minuto
el mismo día del vencimiento. Creo que el presidente cometió ahí un sincericidio ese mismo fin de semana, si recuerdo bien, en página 12, cuando dice, era este acuerdo o feriado cambiar el lunes. O sea, ¿por qué a ese nivel de zozobra, con un vencimiento conocido 40 meses antes y tras 25 meses de gobierno? Pero a las 48 horas perdió o se desmarcó la mitad de la coalición gobernante, perdió el apoyo, por lo menos por lo menos de inicial. de la Cámpora. Sí. Entonces, claro, con un manotazo de último minuto, además de la zozobra financiera, no hubo tiempo para hacer los consensos políticos internos. Entonces, claro, sorprendió a propios y extraños. Y entonces la improvisación o esta negociación a los volantazos, bueno, tiene consecuencias después. Una es que no sabemos la consistencia técnica del programa, que es lo que decía antes, y otro que no tiene consenso político ni siquiera dentro de la coalición. Entonces, ¿cuál es el argumento ahí? Ahí voy, Willy. ¿Cuál es el argumento ahí? Dice, bueno, no es la oposición, pero a ver, invertimos los roles. O sea, la responsabilidad de la oposición, que está y que ayer fue ratificada, tiene que compensar la imprudencia del oficialismo, ¿no? Perdón. ¿Qué piensan, Hernán, de este plan de tarifas, la segmentación de tarifas que lanzó el gobierno? Bueno, otra improvisación, ¿no? O sea, los subsidios energéticos, solo los energéticos, Willy, son 11.000 millones de dólares. Esto de la segmentación de tarifas yo lo vengo escuchando desde que Devido era ministro en el año 2008, hace 13 años. Con lo cual, primero, a priori el desafío técnico y político no es obvio, pero bueno, ahora este gobierno está hace 2. Segmentación de tarifas, presentaron un mapa de la Ciudad de Buenos Aires, lo único que de algunos partidos de Gran Buenos Aires, lo único que tenemos, y para eso 2 años. Pero bueno, vamos a las efectividades conducentes. El ahorro implícito en esa segmentación, Willy, son 170 millones de dólares. De 11.000, ¿no? Sí. Si se subieran esas tarifas, el ahorro para el fisco, sí, ¿no? Yo, si estuviera en esa mesa, diría, miren, para hacer esto no hagamos nada. Vamos a tener un lío fenomenal, como ya está ocurriendo. Entonces, y por el menos del 2% de lo que estamos. Entonces, el problema, Willy, también muchas veces se confunde el remedio con la enfermedad, ¿no? Bueno, el problema es que vos dejaste incubar avanzar esa distorsión. Tuviste en 2 años una inflación del 115%, y las tarifas subieron 9%, ¿no? Entonces, claro, primero por la pandemia se entiende, después la pospandemia se entiende menos, pero bueno, claro, después cuando tomás el doctor ahí, cuando tomás el antifebril y por ahí te produce acidez, claro, estoy diciendo cualquier cosa. Y bueno, está bien, entonces tiene efectos colaterales negativos, pero el problema es la infección, no el antitérmico. Entonces, bueno, claro, entonces pues, no, la suba de tarifa es nociva, claro, pero después tenés que empezar a elegir entre lo menos malo, porque dejaste avanzar el problema. Así que me parece, Willy, que eso es, bueno, y esa es la falta de definición del gobierno que hablaba antes. Dice, bueno, no tengo un programa, tengo iniciativas sueltas, así, un día muestro un mapa, no cierra ningún número con ninguno. Entonces, el próximo martes vamos a tener otra complementaria. Y bueno, ahí vamos viendo que es un poco la tónica de la política económica de estos años. Hernán, muchísimas gracias. Un placer, Eduardo, y todo el equipo. Gracias. Hernán Lacunza,